El rol de la mujer en pandemia. Un ciclo de microprogramas elaborados por el Departamento de Prensa del portal de noticias del diario TV Canal 5.cl. Estamos conscientes que como comunicadores cumplimos un rol importante en esta crisis sanitaria, debiendo reforzar el trabajo de concientización en la comunidad sobre los efectos de la pandemia del COVID-19. En esta instancia en la que destacamos y reconocemos el rol de la mujer en tiempos de pandemia, es fácil reconocer que existen diferentes trabajos en los que destacan por ser usados mayoritariamente por mujeres. De esta forma, no existe duda alguna que las mujeres son mayoría en los equipos de salud que enfrentaron y siguen enfrentando el proceso de la pandemia del COVID-19 y sus nuevas variantes en Chile. Bueno, yo me desempeño en el servicio de urgencia, ¿cierto? Y la verdad es que desde que se inició este tema del COVID, que como bien decías, digamos, fue al principio una mezcla de improvisación y de enfrentarnos a un virus que se veía como una amenaza muy grande. Y desde ese minuto yo también comencé a trabajar en un poco la organización, o colaborando obviamente con otro equipo del hospital, porque esto implicó todo un cambio de infraestructura, te fijas, de camas, tenías que pensar en que existe oxígeno, una serie de cosas para que el hospital esté preparado para esta avalancha que asumíamos se venía. Y eso generaba una incertidumbre tremenda y sobre todo yo creo era una sensación de miedo, de mucho miedo, tanto porque la exposición de uno, yo trabajo en urgencia, por lo tanto desde el principio trabajé con pacientes COVID, y terminé hace un tiempo ya, estoy trabajando en el servicio de COVID donde teníamos pacientes hospitalizados. Por lo tanto, al inicio uno cumplía todas las medidas, ¿cierto?, que nos habían enseñado con los elementos de protección personal, pero siempre estaba ese resquemor de no saber, digamos, si es que finalmente eso bastaba para protegerse. Y ahí entra en juego una serie de cosas que siempre pasan un poco en salud, que uno siente que muchas veces el mismo hecho de hacer turnos, yo creo que este trabajo tiene un impacto familiar que no es menor. Entonces ya esta cosa de estar afuera una noche te distorsiona un poco, dejas a tus hijos y más encima, además ahora con esta carga de no saber si tú te ibas a contagiar y además los ibas a contagiar a ellos, es bien complejo. Mis hijos son un joven ya y mi hija una adolescente, por lo tanto lo pudimos conversar como al interior de la familia, pero es súper fuerte cuando ellos en el fondo de alguna manera se cuadran contigo y te dicen, ok mamá, aquí estamos y si te contagias nosotros vamos contigo. O sea, es una cosa súper fuerte que a uno la marca de ahí para adelante, y en un estado probablemente emocional que generaba esto que también tiene un costo porque también tenemos que ir apoyando constantemente a la familia, digamos. Para todos, pues ellos también, los chicos en general, los hijos de todos nosotros, aparte de ese temor, digamos, estaba este tema de que además ellos, si seguían yendo presencial, por ejemplo, también podrían transmitir se transforman en especies de vectores de esto. Entonces hay una presión que muchas veces no es tan social, sino quizás es más de uno, este temor de finalmente estás tratando de ayudar, pero de alguna manera también te conviertes en un factor de riesgo para complicar las cosas. Y lo otro que ha sido súper fuerte es el separarse de la familia. Mis papás son adultos mayores, ¿cierto?, bastante mayores, por lo tanto lo más lógico era que yo en este riesgo en general no los vaya a ver, digamos, y se produce una distancia física que no basta con el teléfono o las videollamadas, que efectivamente pueden ser un poquito en el fondo mejorar un poco eso, pero igual está esta distancia, que finalmente esta cosa de estar ahí, de verlos, también eso te produce cierta sensación de culpa, de no estar en un proceso que la vejez no es un proceso fácil. Entonces también hay otras demandas de cariño que uno sabe que ellos, digamos, están afectando. Así que ha sido bien duro. Nosotros acá en la Unión, yo siento que por lo menos en el hospital, la gran ventaja que hemos tenido es que hemos sido capaces de unirnos mucho. En el servicio de urgencia, el servicio COVID, hay un equipo humano muy compenetrado, en el que tratamos mucho, digamos, de relajarnos también, de hacer bromas dentro de lo que se puede, obviamente, porque también dentro de eso tú, por ejemplo, estas acciones tan básicas que eran a veces tomarte un café cuando había un tiempo en grupo, se dejan de hacer.
ya no puedes compartir, cada uno tenemos que turnarnos si es que hay que hacerlo. De nuevo, esa distancia física o distancia social también genera un poquito esta cosa como de soledad, digamos, y hay que tener, a punta de creatividad, en el fondo, esta cosa fue todo así como improvisación, ir fortaleciendo lazos de otra manera, pero siento que un poco ahí también jugó este mismo hecho, sobre todo nosotros, yo creo que acá, sin descalificar a los hombres, digamos, pero hay hartas mujeres, mamás, que trabajamos, entonces esta cosa del temor de los niños era una cosa muy presente en todas. Y los papás también, en realidad no es un tema solo de género, pero eso te permite en el fondo generar un vínculo como equipo humano a nivel de personas, independiente de tu rol dentro del equipo y de las funciones asistenciales, laborales que tú tengas, se empieza a provocar ese acercamiento a un nivel más personal, más humano, y que también sirve como contención, porque la contención para esta cosa era compleja por lo mismo, porque las mismas medidas implicaban separarse, digamos. Así que ha sido una experiencia en ese sentido, yo creo que bien enriquecedora para los equipos de salud. Yo hago un reconocimiento especial a todos nuestros equipos, porque efectivamente además ha existido una sobrecarga laboral física, o sea, más pacientes, ¿cierto? Y también una demanda emocional importante. Nosotros en los momentos que hubo más pic, digamos, de contagio, nosotros como hospitales más pequeños, digamos, que teníamos que definir cuando tú trasladas a un paciente o cuando tú conversas con la familia y tienes que limitar el esfuerzo terapéutico porque no hay cupo en la UCI. Ese momento es súper doloroso, digamos. Yo he tenido experiencia, trabajé tiempo atrás en cuidados paliativos con pacientes con cáncer muy avanzado, digamos, que también es un proceso duro. Pero de alguna manera esto era distinto, porque por esto mismo, el mismo hecho de la muerte solo, de que los familiares no lo puedan acompañar, de que tú a estos pacientes, digamos, los atiendes con un casco amarillo que ni siquiera te pueden ver los ojos, entonces es una cosa súper, en realidad parecía como de ciencia ficción en algún minuto, era una cosa que nos descolocaba a todos, yo creo, y ha hecho que nos vayamos reinventando y también revalorizando, digamos, algunos procesos que tienen que ver más con la humanidad, con tener al otro cuando está enfermo, más que solo la indicación de medicamentos, ¿te fijas? Yo creo que esos procesos también nos ayudaron como a fortalecer el equipo, porque es súper duro, en el fondo es un tema de recursos, digamos, de decisiones que es súper duro tomar, que habitualmente lo hacíamos con la familia, pero para la familia también son cosas súper, súper duras. La enfermedad en sí, además, la enfermedad más grave, digamos, es chocante, la dificultad respiratoria, la sensación que producen los pacientes. Yo me acuerdo al principio, digamos, cuando uno entraba a COVID, era un concierto de toses, de ruidos del oxígeno, era una cosa bien, como te digo, bien así como impensada, digamos. Nosotros hace mucho rato que ni siquiera con la pandemia de la influenza fue algo así, sino que era una cosa muy compleja, y que además la otra gran frustración para nosotros era que quizá teníamos la sensación de no poder transmitir eso a la comunidad, entonces como no generar conciencia en la gente, que seguía exponiéndose mucho. Entonces tú ibas al centro y veías esta cola o gente sin mascarilla en las calles, y era tremendo. Yo escribía harto en las redes sociales como para tratar de concientizar a la gente, casi en forma majadera, te fijas, pero era muy, muy frustrante, porque tú, claro, probablemente hasta que uno no tenía un familiar o un conocido, no tenían por qué saber cómo era la enfermedad. Pero nosotros que estábamos metidos aquí adentro, era súper fuerte, digamos, el no poder transmitir o comunicar efectivamente eso. A mí también me tocó participar en grupos como ya más digamos, de multiinstitucionales, con representantes, y entre todos tratando como de armar esta cosa, de bajar esta información a toda la gente, pero fue muy, muy frustrante. Y no sé si en algún minuto logramos, probablemente nunca logramos eso de forma tan efectiva. Yo creo que más que nada esto se empezó a controlar con la vacuna, digamos, pero la conducta de la gente era muy, muy compleja. Yo creo que finalmente eso no solo en Chile, sino que nos mostró como seres humanos bastante egoístas, digamos,
Y todo eso era una cosa que te va cargando, uno empieza a mirar, yo creo, de forma más profunda lo que estás haciendo, te sitúa de repente en la vida así, lo que realmente es prioritario, lo que no. Valorar el mismo hecho de la seguridad, ponte tú, de que tus hijos estén seguros, no estén expuestos a estas cosas, el poder abrazarse. Yo, efectivamente, como yo trabajaba acá, para mí fue bien complejo, porque yo trataba de no abrazar a los hijos. Los míos son más grandes, por lo tanto lo podían comprender, pero aquí hay mucha gente joven con hijos chiquititos, entonces ese temor de casi poder provocarles, digamos, la enfermedad. Lo mismo cuando apareció el PIMS, te fijas, pues esta cosa iba pasando así, distintos eventos que eran estresantes en general. Yo siento que nosotros como hospital pudimos, digamos, hacer frente de la mejor manera. Obviamente nos equivocamos muchas veces, digamos, en cosas que tuvimos que como improvisar, ¿cierto? También tuvimos un par de brotes, gracias a Dios no fue tanto, digamos, lo intrahospitalario que nos afectó. Pero también tuvimos casos de compañeros de trabajo que estuvieron en UCI o que estuvieron hospitalizados con COVID y que de alguna manera te hacían como esta sacudida de que todos somos vulnerables, porque finalmente esa es la incertidumbre, tú no sabes cómo va a reaccionar tú, digamos, frente a la enfermedad. Hay personas que aquí han sido asintomáticas, hay personas con enfermedades pulmonares que han resultado muy bien, otras personas sanas previamente que han fallecido, entonces es como sentir esta espada de Damocles así en la cabeza, que tú no sabes en qué minuto pasa algo, y ahora es como un sinfín. O sea, ahora de nuevo esperando a ver si la Delta hace estrago. Nosotros confiamos en que no sea tan terrible, digamos, pero parece un cuento de no acabar, y eso es muy, muy cansador, digamos. Así que eso en general ha sido la experiencia. Además que, como te digo, la muerte por COVID es súper compleja, porque además es en soledad absoluta, porque no hay forma. Nosotros con el tiempo fuimos logrando, digamos, que podamos al menos acercar con todas las medidas a un familiar, pero al principio éramos súper rígidos en nadie, ¿te fijas? Y todo el proceso de la muerte en sí era muy, muy doloroso, muy duro, más, digamos, de lo habitual que ya es, sino que además esta soledad, que nadie podía tocarlo, nadie podía abrazar a su paciente a su familiar fallecido, era muy fuerte. Y efectivamente lo otro es que uno no sabe, porque uno tiene papás que también son mayores y que probablemente en esta especie de lógica con la que había que priorizar, porque tampoco era una cosa antojadiza, era que no habían más posibilidades, probablemente si mis mismos papás se enfermaban no iban a tener acceso a la UCI. Entonces tú inevitablemente sientes empatía porque a él le tocó, digamos, y uno estaba igual de expuesto, y sigue todavía, seguimos estando expuestos. Gracias a Dios ahora ya la ocupación de camas críticas está bastante mejor, pero ese era un fantasma no menor. Y en el fondo yo creo que esto mismo de que uno no conocía cómo, o todavía no conocemos cómo se va a comportar en tu caso, hace que uno se sienta muy vulnerable, y que te pueda pasar lo mismo que el otro. Entonces eso yo creo que de alguna manera nos hizo como reflexionar. A veces uno se siente tan superhéroe como que no te va a pasar, no te va a pasar, y de repente eres un mortal que estás expuesto a un virus que te puede matar en cualquier minuto. Y además, digamos, enfermar a tus seres queridos, o que puedes perder a tus seres queridos por este bicho, digamos. Entonces, porque esta cosa fue transversal, pues aquí hubo niños, ancianos, jóvenes sanos, deportistas, o sea, entonces es una carga emocional que no es menor. Y yo siento que hay cosas efectivamente que son una especie de herencia, digamos, que tiene que ver, y que ojalá para muchas personas hayan podido hacer alguna reflexión de sus vidas, y que esto de alguna manera les haya ayudado a crecer en forma personal, a priorizar, a entender que la vida, digamos, es mucho más de momentos, de querer, de entrega, es mucho más simple de lo que uno a veces la complica. Yo lo único que espero de esta pandemia es un poco eso, que hayamos aprendido a ser más humanos y a crecer en forma personal, digamos, en perder un poco este individualismo y la competencia y este sistema que nos tiene tan enfermos, y que al final, sin querer, digamos, este mismo bicho como nos encerró en las casas, ojalá que también para la familia ese haya sido algún ejercicio un poquito personal de crecimiento, porque además, obviamente yo aquí hablo desde lo sanitario siempre, pero
Por otro lado, había todo un tema económico, te fijas, de que no es menor y que también, y también desde el mismo punto de vista de salud, tenemos que entender que muchos pacientes perdieron sus controles porque no se podía hacer presencia, digamos, o atención presencial. Por lo tanto, también hay una serie de otras consecuencias que tiene la pandemia y que estamos viendo ahora, digamos. Por lo tanto, esta cosa tiene tantos coletazos que es impresionante, digamos, cómo pudo suceder así tan rápido. Y ojalá que podamos de a poquito ir agarrando el ritmo rápido de tratar de retomar nuestras actividades normales. La verdad es que acá yo siento que en el hospital igual hubo harto compromiso de los equipos de salud. En principio nosotros, por ejemplo, tratamos como medidas, ¿cierto?, de no operar, porque también no sabíamos cómo, y hubo mucha presión de los equipos quirúrgicos para seguir trabajando, y en el fondo no provocar más daño a los pacientes de lo que ya estaba provocando la pandemia. Y eso yo siempre he hecho un reconocimiento, ¿no? Yo siento que de hecho, pasamos muchos momentos muy difíciles con colegas, digamos, que nos presionaban, porque yo además formo parte del comité de infecciones, que es un poco para el que ve las medidas de seguridad con las que se puede trabajar. Obviamente con otras personas, y era una demanda importante. Y eso yo siento que también tiene que ver con el compromiso y la vocación para este trabajo, porque no es menor, digamos. O sea, cuando nos vimos acá, yo creo que todos pensamos, chuta, no sé si fue la mejor opción de vida. Ahora nadie pensaba, digamos, en enfrentarse a esto, pero finalmente yo creo que ese compromiso, cuando uno hace la pega porque realmente la quiere, digamos, más que nada, ayuda mucho a seguir. Ayuda un poquito a juntar fuerza, porque igual evidentemente todos teníamos mucho miedo al principio, y es un miedo que igual queda, pues probablemente está más atenuado entre la vacuna y ya un poco más de conocimiento, pero todavía está ahí, está latente como una amenaza permanente. En su relato muestra algunos de sus temores, aprensiones y preocupaciones que tuvo que poder sobrellevar durante todo este periodo de la pandemia, pero el fuerte apoyo de su familia y sus hijos la hizo que se mantuviera firme e incólume, día a día, en sus funciones como funcionaria de la salud en la primera línea. Sin duda que la pandemia COVID-19 ha afectado de forma multidimensional la vida de las personas. Los y las trabajadores y trabajadoras de salud que forman parte de los grupos mayormente afectados, debido a múltiples factores, como el estar trabajando en condiciones de mayor exigencia, estar más expuestos al contagio y tener que lidiar con situaciones de alta carga emocional frente a la pérdida de vidas humanas. Un poco lo que he tratado de transmitir, digamos, yo espero que esta pandemia, yo creo que por lo menos a mí en lo personal me dejó dos tremendas enseñanzas. Primero, una es el compromiso de los equipos de salud, la gran capacidad de jugársela por el paciente, de reinventarnos de alguna manera, y siento que ahí es donde se nota, digamos, el peso de la vocación cuando tú decidas hacer algo, y que eso ojalá sirva para las generaciones que vienen, para su elección en lo que se vayan a desarrollar. Y lo otro, como te decía, es una reflexión de vida, de situar de nuevo las prioridades donde están. La salud, ¿cierto? Que los hijos estén sanos, que tus seres queridos, sean hijos, sean cualquier familiar o amigos, estén bien. Disfrutar en el fondo lo que nos costó tanto, una junta con los amigos, te fijas en compartir un abrazo, cosas súper simples, y dejar de complicarnos la vida con temas, sobre todo materiales, económicos, que finalmente no sirven de nada. Ahí yo espero que de lo duro que ha sido esta pandemia, el crecimiento de cada uno en lo personal y de alguna manera como en lo más espiritual, digamos, sea un regalo, que aprendamos a vivir de una manera más sencilla y más felices también. Porque imagínate, nadie sabe en qué minuto esta cosa, como te digo, parecía una película sacada de como estas películas que habían no sé si eran chinas, de virus, de epidemias y cosas, y de repente ves expuesto a eso. Entonces hay que aprender a priorizar en la vida. Y yo creo que la cosa va mientras más simple y más capaces de disfrutar momentos en el fondo, si es eso. Así que por último, que eso nos quede de esta pandemia.